Ascha, ¿dónde está Hungwald? Traté de consolarlo, pero me rechazó. Adoro al muchacho, pero temo que será de él si hereda el título de su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana, hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. ¿Qué demonios obligó a engañar de tal forma? Nadie me obligó, Eivor. Sentía el deber de continuar por el bien de la comarca, hasta que supe la verdad. Bonita respuesta a una fea mentira. Estos bosques, padre. Ay, estos bosques. Recuerdo el tiempo que pasamos aquí juntos, en este mismo sitio. Eivor, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que bebamos juntos? Hungwald. Ven, anda, siéntate. Quédate conmigo un rato y contempla las vistas. Echemos un trago, en recuerdo de tu padre. Corrámonos una juerga entre el verde de la hierba. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Tenía un gran corazón y amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el rato. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las alimañas más ridículas, si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo, pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Por tu padre, Lord Humbeort de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. ¿Un roble viejo y sabio? Sí. Skull. Skull. Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero no has acertado en el extremo. A mi Swamburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí, tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Grimsby. Uy, a Grimsby. Eso, no hay tiempo que perder. ¿Detrás de ti? Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos, como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del invierno, o nieve refulgiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Ah, porque en un manto enjollado no crece el cereal. ¡Ja! Muy cierto. Lo admito.
Vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por ingenuo e inexperto. Pero les pediría que me juzgasen por la esperanza de mi futuro, no por mi reputación del pasado. Si llego a tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder, caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No sabrán que en un día de duelo no se canta. Shh. Calla. Quieto. Algo no marcha bien. Averiguaré qué pasa antes de que nos sorprendan. ¡Muere! ¡Escóndete o lucha, Hunwald! ¡Ya! Padre, dame fuerzas para salir de ella. ¡Que vuelvas aquí! ¡No te quedan opciones! ¡Mueres! ¡No te queda mucho! ¡Te aplastaré! ¡Bien hecho, Eivor! Han intentado matarte 2 veces, Hunwald. Y las dos han fallado. Cuestión de suerte. Si no tienes más cuidado, lo conseguirán. Alguien en Mercia quiere verte muerto. Y matarán a cualquiera que se ponga en su camino. Sí, incluida mi querida Swamburo, mi amada. Vamos, démonos prisa. Hablo en serio, Hunwald. ¿Me estás escuchando? Alto y claro. ¡Sígueme! Hunwald, ¿de verdad este sitio es seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor, pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. No puedo hacer nada sin mi amada. Gracias a ti, me he dado cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. ¡Viaste! ¿Puedes oírme? ¡Oh, gracias al cielo! ¡Ahí está! Hunwald. Ah, te daba por muerto. ¿Por qué no me enviaste ningún mensaje? Ha pasado demasiado tiempo, tesoro mío. Te ruego que me disculpes. Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantada de conocerte. Igualmente, Swamburo. No sabía qué pensar de las historias de Hunwald, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Hunwald se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre. Pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto. Por lo visto, a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. Y alguien en tu comarca quiere que Hunwald siga a su padre hasta la tumba. ¡Que lo intente! Le cortaré el cuello.
Va a celebrarse una asamblea condal. Es mejor que Hungwald permanezca aquí hasta que pueda asistir. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo, solos tú y yo. No, Hungwald. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Si tienes alguna carencia, Suamburo la suple. Sigue su consejo. Sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea condal, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Eivor. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. Bienvenido a mi hacienda, amigo mío. Zen Alfgar. Las dimensiones de estas tierras son impresionantes. Ya lo creo. A veces me pierdo en este mar de trigo cuando nado hasta mi isla. La última vez que hablamos, dijiste que querías enseñarme algo. ¿Qué era? Ah, sí, lo dije. Observa. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido regidor Humbeort, antes de su muerte prematura. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Ahora quiero que sea tuya. No estarás intentando sobornarme, Alfgar. ¿Pretendes ganarte mis favores por algún motivo? ¿Sobornarte? No. Es una muestra de agradecimiento por resolver el misterio de la desaparición de Humbeort. Vamos, vamos, cógela y ven aquí. He planeado una fascinante jornada de caza. No hablemos de política y asambleas. Disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o a coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. Seré claro, Eivor. Un oso enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Hay que matarlo o acabará provocando una tragedia. ¿Me has hecho venir para cazar a un oso? Sí, y te agradezco tanto que hayas venido. Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, sus gentes siguen llenas de vida. Pero esta comarca languidece y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. ¿Disculpa? Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Otra vez con ese sentido del humor tan negro, directo como un golpe de martillo, como el de vuestro dios del trueno, no recuerdo cómo se llama. Continúa. Lo que quiero decir es que, por lo poco que he visto, disfruto de la compañía de tu gente, o de gente como tú. Y no me importa lo que digan esos necios de Herefrith y Hungwald. Los daneses sois personas decentes, no sois unos brutos. Me alegra oírte decir eso. Recuerdo que cuando llegaron los daneses, los lugareños tenían... ¿Vamos a cazar, Alfgar? ¿O lo que quieres es que te haga unas trenzas? ¡No, a cazar! La guarida del oso debe de estar cerca. Grim, viejo amigo. Cuánto me alegro de verte por aquí. ¡Qué agradable sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Me dijiste que viniese? Sí, ¿y qué tal por Grimsby? ¿Qué tal el resto de daneses? No puedo hablar por todos los daneses, pero yo estoy bien, con ganas de cazar.
como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien, hablando de daneses, me gustaría presentarte a Eivor. Igual os conocéis, ya que los dos sois daneses. En realidad soy nórdico. Lo sabrías si lo hubieses preguntado. Encantado, Grim. Un placer que te unas. Oye, Eivor, ¿a ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Sí, a cazar un oso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. Hay una cueva colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alfgar, tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel nueva. En este bosque hay toda clase de criaturas. Si no encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la cena. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi hacienda. Dios proveerá, no os preocupéis. Esta es la entrada. Aquí habita un animal. No hay ninguna duda. Eso no es un oso. Lobos. Alfgar, Eivor, aquí hay... Eso es. ¡Es humo! ¡Dios mío! ¡Mi hacienda está ardiendo como una vela! Pronto será un mar de fuego. ¡Eivor! Eres una persona capaz. Yo no sabría cómo hacer frente a esto. ¡Ayúdame! Te pido por Dios que me ayudes. Puedes contar conmigo. No tengo miedo a un grupo de mercianos endebles. Mi gente está huyendo. Deben ponerse a salvo. Mucho cuidado aquí. Dado a que te fueras para quemar tu hacienda. Voy a enviar los cultivos. ¡Los campos! ¡Están quemando los alimentos! ¡Arrancaré las entrañas! ¡Dejas a esa rata! ¡Justicia! ¡Te maldigo! ¡Quemad al amigo de los daneses! Interesante. Los hombres que querían quemarte están muertos. Apaguemos los fuegos. De acuerdo. ¡Qué desastre! Un mar de cenizas. Gracias, Eivor. Has hecho lo que has podido. Tienes una gran fortuna, Alfgar. Te recuperarás. No lo dudo. La carga de trabajo que tengo por delante... ¡Por Dios Todopoderoso! ¡El oso ha vuelto! La asamblea comarcal empezará pronto.
Iré a Lincoln para asegurarme de que todo salga bien. Ascha, ¿está todo listo? La asamblea condal empezará pronto. ¿Vais a asistir, Eivor? Nos tranquilizaría vuestra presencia. Sí, tengo curiosidad por ver la asamblea condal. Os seguiré. ¿Cuándo comienza la votación, abadesa? 12 respetables señores de Lincolnshire ya han emitido su voto. Tenemos un empate. 4 votos para cada candidato. Ahora sois vos quien debe romper esta igualdad. ¿Yo? ¿Quién lo ordena? Parece que os habéis ganado la confianza de los 3 candidatos. Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu. Este voto es importante para vuestro pueblo. ¿A quién me aconsejáis votar? Valoro a los líderes competentes y justos, no a amigos ineptos con poder. Cualquiera menos Hunwald, ¿decís? Quiero a Hunwald como si fuese de mi familia, pero no sería capaz de cuidar ni de una piedra sin salir mal parado. Rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro voto, y no el diablo, como me temo. ¿Cómo estáis? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor. ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Humbert fue un hombre honesto y valiente. Si bien algo imprudente, aprecio esas mismas cualidades en su hijo. Hunwald tiene mi apoyo. ¿Sois el asistente del rey Sheowulf? Sí. El rey os envía su afecto y su apoyo. Sea cual sea el resultado de hoy, cuenta con su bendición. Veo que aprende rápido. Bien. El voto para... Buenas tardes, Alfgar. Eivor, espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes. Lo necesito. La votación está más reñida que un ratón y un gato. Es una decisión complicada y no la tomaré a la ligera, Alfgar. Bien, bien. Pero debo decirte sin reservas que soy la persona que llevará a Lincolnshire hacia el progreso y la victoria. No tengo duda de tus convicciones. El voto para Hunwald hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de... Grim, me alegro de verte. Un cálido saludo, Drenger. Parece que los sajones se van acostumbrando a que los daneses acechen sus costas. ¿Cómo te posicionas en la asamblea, Grim? Alfgar y tú sois amigos, ¿no? Lo somos. Es una buena persona. Pero mi voto es para el obispo. ¿El obispo? Qué extraña estrategia. Es fácil manipular a los cristianos. Desean tanto evitar una confrontación que aceptan prácticamente todo lo que diga un danés. El voto para Hunwald hará que la casa del cisne feroz recupere su gloria de antaño. ¿Cómo estás, Lord? Mis oraciones son fervientes y mi voluntad es firme, Eivor. Si soy regidor, traeré alegría a la comarca. El buen liderazgo no es solo hacer feliz al pueblo. Debes ser fuerte y tenaz y estar dispuesto a correr riesgos. Sí, por supuesto. Fuerza, sabiduría, firmeza y todas esas cosas. Estaré por encima del fango de la mediocridad. No temas. Bueno saberlo. Obispo. Eivor, os agradezco que participéis sin temor en nuestra asamblea. Me sorprende que estéis a favor de que participe. La verdad es que a mí también me sorprende, pero es una forma de saber si Dios confía en mi buen juicio. Conmigo la comarca se recupera tras una década sin respeto a las leyes. Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire. Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de votar. Una táctica arriesgada y disparatada, que quizá funcione. Bien, os lo agradezco de todos modos. Que Dios os acompañe.
3 hombres, 3 posibles futuros. ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo pidas? No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan. ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza qué lugar ocupas en el corazón de alguien. Elige solo por ti. Los 3 tienen virtudes y defectos. Hunwald no es el más astuto, ni el más listo, pero tiene valor, algo importante en momentos difíciles. Lidera tu comarca con orgullo, Cisne Feroz. Por decreto de esta asamblea condal, el nuevo regidor de Lincolnshire es... el hijo de nuestro querido y difunto Lord Humbert, Lord Hunwald de Lincolnshire. No sé muy bien qué decir. Gracias, os doy las gracias humildemente y de todo corazón. ¿Qué más puedo decir? No sé. Extraño a mi padre. Ojalá fuese él quien estuviese aquí en mí. En fin, lo haré lo mejor que pueda. Por todos vosotros. Alcemos las copas y brindemos por nuestro nuevo regidor. Como todos sabéis, la asamblea nunca impone, tan solo aconseja. Y ahora, solo nuestro recién coronado, Rey Seulf, puede ratificarnos. Que esto no os desasosiegue. Seulf es afín a sajones y daneses, y aprobará los resultados. Nuestra buena y noble amiga Ethelswita. La podredumbre arraiga en esta comarca. Y solo hay una forma de erradicarla. Monseñor, ¿qué hacéis? ¡Nobles de Lincolnshire! ¡En pie! Por la gloria de los antiguos, ¡matadlos! ¡Esto será rápido! ¡Herefrid, Ratimunda! ¡Ponte en guardia, Hunwald! ¡Madre de Dios! ¡Otra batalla! hermano! ¡Resiste, regidor! ¡Hazte con cualquier arma! ¡De esta no sobrevives! ¡Líbrenos, dioses! ¡Eso vas a pagarlo, ¡Hombres de Lincolnshire! ¡Defended a vuestro regidor! ¡Matad a los traidores! Maldito obispo. ¿Qué estará tramando? Este no cantará más. Busca a los que todavía respiren. Prepara tus posaderas, Hunwald. El asiento del regidor es tuyo. Te daré un consejo de guerra. No te demores en atrapar a ese pájaro de mal agüero. No puede estar lejos. Deberíamos enterrar a los muertos, ¿no? La decisión está en tu mano, regidor. Sí, claro. Enterraremos a los muertos y reuniremos un Firth. No tengo palabras.
Un hombre de Dios de confianza. Rezaré por estos mártires y atenderé a los heridos hasta que el último pueda tenerse solo. Cuidaos, Ascha. Y vos, Eivor, que Dios o los dioses os guarden. Condemnabitur inconvenientes calciamentas sunt mihi. Las valquirias no tendrán mucho para elegir. Cuánto inocente muerto. ¿Nuevas, Hungwald? Hemos sabido que Herefrith marchó al fuerte de Ancaster tras la masacre. He reunido un Fird, y bastante grande, de hecho. Aguardan expectantes tus órdenes, Eivor. Querrás decir las tuyas, regidor. Ah, claro, cierto. Mis órdenes, que son... ¿Cuáles son exactamente? ¿Quién sabe? Cabalguemos juntos hasta tu campamento y lo sabremos. Herefrith era amigo de mi padre y siempre me trató bien. No alcanzo a comprender qué lo ha poseído. Invocó el nombre de una antigua orden antes del ataque de sus hombres. Sé muy bien qué lo poseyó. ¿Lo sabes? No es hora de hablar de ello. El disgusto en las parroquias de Mercia va a ser notorio. Herefrith es una nueva y fea mácula en la diócesis. A pesar de su blandura, tu Cristo fue un hombre interesante. Lo raro es cuán pocos cristianos he conocido como él. Hoy ha sido un buen día, Eivor. A pesar de todo, sé que el espíritu de mi padre habita en mi interior. Y te lo debo todo a ti. Cuando se canten canciones sobre el día de gloria de Lincolnshire, tu nombre resonará en todos los salones. No corras tanto, Hungwald. Queda por cantar un verso de nuestra canción. El clarín nos llama. Los paganos y vuestras ansias de lucha. No las comparto, sin duda. Me preocupa el festín diabólico que se reserva el obispo. No temas por ese obispo virulento. Con Eivor a nuestro lado, será historia más pronto que tarde. ¿Cómo se ha tomado esto, Ascha? Herefrith y ella eran íntimos. Tiene que sentirse como si el mismo demonio hubiese atacado su monasterio. Pobre mujer. Tuvimos una corta charla. Estaba baja de ánimo, pero seguía trabajando. Se repondrá. Manipulada por alguien que debería ser el gozo de Dios. ¡Somos hombres de Lincolnshire! Aquí está el campamento, ¿lo ves? El Firth estará listo muy pronto. Necesitan descanso y bebida abundante. Nos espera una dura pelea. ¡Qué descaro de ataque! Y a plena luz del día. El odio que corroe a ese hombre es voraz. Nuestro guerrero ya está aquí. Los Firths están preparados. Eivor, ¿crees que podemos ganar el combate con los hombres aquí reunidos? Si luchan con el valor del doble de hombres, quizá. ¿Hay sitio en vuestro Valhalla para un cisne feroz? Claro, que ondee tu glorioso estandarte. ¿Empezamos, pues? Ataquemos ya. Preparad el Firth. Empezaremos abriendo una brecha en la muralla. Luego nos ocuparemos de las tropas de dentro. ¡A mí! ¡Guerreros sagrados de Lincolnshire! La mejor forma de abrir una entrada es con un ariete. Iré a supervisar.
Dios te maldiga! ¡Mira cómo cede! ¡La puerta ha caído! ¡Soltad el ariete! ¡No lo necesitamos! ¡Luchad, mis hombres! ¡Luchad hasta echar el bofe por la boca! Puedo destruir esa empalizada. Una explosión bastaría, aunque también puedo dispararle con una estocada. ¡Bajad el puente levadizo! ¡Seguidme! ¡Hungwald! ¡Vigila el trasero! ¡Ya! ¡Es mío! ¡Te ¡Gracias, las darás Alcar! cuando acabe la sangría! ¡Tienes buen filo! ¡Detente y muere! ¡Tirad abajo a esa! Un reto, por fin. ¡Dioses! ¡Herefrith ha enloquecido! Tú, dime dónde está el obispo. No tiene por qué haber muertos. Está en esa capilla, escondido. Cobarde inmoral. Que nadie salga de esa iglesia sin ser juzgado. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡No os dobleguéis! Tregua, señor, por favor. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus est lo venite aude verbum Domini in nostri Iesu Nazareno eras. ¡Por los flancos! Non videtur eis nimis et alis considerat. Ha llegado tu hora. Ha llegado tu hora. Ahora estoy listo. Et ingens vestigia fecit de paradiso voluntatis, ut stimulum. Empecé a morir el día que me oculté tras estos ropajes y esta cruz. Me degradé para poder difundir la luz de mi orbe. Llegué a lo más alto de esta vulgar religión llena de hombres vulgares.
no gocé la vida de los antiguos. La humanidad está atolondrada, Herefrid. Nos regodeamos en nuestros fracasos como cochinos en un charco. Deberíais haberlo disfrutado. Eivor, ¿ha muerto el obispo? Sangró muy poco y habló en demasía, pero ya no más. No lo añoraré, pero Ascha va a necesitar tiempo para llorarle. Has luchado bien, cisne feroz. Tu tierna carne cuenta ahora con varias cicatrices. Sí, pero sanarán. Y me harán más fuerte que antes. Eres el líder de Lincolnshire, regidor. La verdadera lucha empieza ahora. El fragor de la batalla aún retumba en mis oídos. Creo que al fin sé qué significa ser un líder. Bien. Si fuera posible, necesito un favor. Dime. Mi vida como regidor será peligrosa. Al menos por un tiempo. ¿Permitirías a mi Suamburo refugiarse en tu asentamiento? ¿Hasta que considere que ha desaparecido el riesgo? Será un placer acogerla. Gracias, mi recio berserker escandinavo. Los tugurios de mi comarca serán más tristes sin ti dando trompos. Nuestros pueblos son ahora uno. Debemos cuidarnos entre nosotros. Vaya, qué malo soy para las despedidas. Por ahora bastará. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randby. Debo darle la buena noticia. Wolf, me alegro de verte. Lincolnshire ahora nos apoya. Espléndido. ¿Y quién es nuestro aliado? El joven Hungwald es ahora el nuevo regidor de Lincolnshire y nos ha jurado lealtad. ¿Ese gritón, regidor? Bueno, si necesita ayuda, solo tendrá que pegar un berrido. Eivor, soy Suamburo. Hola. Suamburo, lo lograste. Así es. Debería enviarle una carta a Hungwald para avisarlo. Ya sabes cómo se preocupa por mí. Te echa de menos, de eso no cabe duda. Pero un regidor no puede permitir que la pena lo domine. Rezo porque todo le vaya bien. Lo adoro, pero me preocupa que no soporte tanta carga. Se las apañará. Tiene corazón de líder. Ahora ven, acomódate y disfruta de tu nuevo hogar.